Va. Hace 531 años, América fue bendecida por la llegada de nuestro descubridor. Amorosamente, un sujeto llamado o apodado, más bien con el alias de Cristóbal Colón, llegó con una espada en la mano y con la Biblia en la otra, a traernos la cristiandad y de esta manera hacernos entender que bajo el sometimiento a su monarquía tendríamos que entregar todas nuestras riquezas. Este proceso terminó con el vil destrozo y exterminio de las civilizaciones que existían en estos territorios que, como los guaraníes le llamaban, Abayala. Cristian Nader, siendo terriblemente cínico al presentar este video de día hoy, tenemos que conmemorar 531 años de la llegada de Cristóbal Colón. ¿Algo que celebrar? Creo que no. Impresiones. Bueno, hay que entender también, digamos, es el punto de quiebre en la historia a nivel planetario, es el primer proceso ya realmente expansionista estructurado por parte de los imperios coloniales europeos, siendo el primero España, pero seguido posteriormente por Portugal, Francia, los ingleses a la postre británicos, incluso irlandeses y daneses llegaron a América, y desde el noroeste los rusos también, el imperio zarista ruso, ¿no? Obviamente la mayor operación de depredación colonial, pues, vaya, no hay ningún parangón, tal vez África en ciertos puntos, pero no en otro contexto. En ese escenario que llegan en 1492, Crisóforo Colombo, un esclavista mutilador de seres humanos, porque tal vez la gente no sepa, que cuando algún antillano un taíno, osaba levantarse contra Colón, lo que hacía Colón era arrancarles la nariz, arrancarles las orejas y hacer un desfile de mutilados frente a toda la población esclavizada, para que fuera un escarmiento y una advertencia de si se levantaban, ¿no? Lo que ocurre, ese escenario se da en un escenario al otro lado del Atlántico, ya en el Mediterráneo. Las potencias europeas, bueno, ni siquiera podemos hablar todavía en ese momento, a finales del siglo XV, de potencias europeas. El Mediterráneo está bloqueado por las potencias islámicas y hay que entender que Europa siempre ha sido un páramo muy marginal. Europa como tal ni siquiera es un continente. Europa es una megapenínsula asiática, es el oeste asiático extremo, un embudo donde hasta cierto punto en el siglo XV no se podía salir. Se habían creado diversas colonias y factorías europeas en África previamente a la llegada a América, principalmente en el noroccidente africano, que a la postre van a servir también para la trata de seres humanos en dirección al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero Europa era una potencia marginal que buscaba ciertas riquezas al otro lado del mundo, en lo que se consideraba se llegaba a la India o a China. Obviamente no sabían que en medio, hacia el oeste, se encontraba otra masa continental gigantesca, que es precisamente Abyayala o nuestra América, ¿no? Y en ese escenario, en el momento en que llegan los europeos, primero los españoles, encabezados por un genovés, pues van a descubrir una cantidad de riquezas inimaginable, que prácticamente de por sí tenían la mentalidad de hidalguía, de invasión, de masacre, totalmente feudal. Esto los va a volver dementes, porque a fin de cuentas, la tecnología y los mecanismos de defensa de población que había vivido fuera del contexto afroeurasiático durante 20, 25 mil años, no tenían las mismas herramientas de defensa, ni siquiera las defensas biológicas para hacer frente a la plaga que traían los europeos del otro lado, porque, por ejemplo, eran personajes virulentos y extremadamente sucios, poco higiénicos y que transmitieron enfermedades, y sumado a esto van a venir los procesos de expolio, de explotación, de éxodos humanos, de suicidios colectivos masivos, donde van a desaparecer culturas desde el norte del continente hasta el sur del continente precisamente, ¿no? Digo, hacer una lista sería enorme, pero por citar algunos casos, las culturas andinas comenzando con el imperio inca, en Mesoamérica los mexicas, los purépechas, los huastecos, los totonacos, diversos pueblos mayas, vaya, algunos continuaron, pero muchos de ellos, muchas identidades fueron destruidas y fueron hispanizados, europeizados, vaya, de acuerdo a la jerga, civilizados y evangelizados, ¿no? Entonces, hablar del proceso primigenio de explotación del suelo americano lleva a entender también los procesos de depredación actuales por parte de Eurooccidente en contra de todo el planeta, porque solamente América fue el primer,
la punta de lanza para el proceso posterior en contra de Oceanía, en contra del sur de Asia, en contra de África, en las profundidades de África, por supuesto, ¿no? Entonces, no hay nada que celebrar. Es un encuentro de dos mundos que ni siquiera fue la primera vez que llegaron los europeos. Previamente ya habían llegado los vikingos a la zona de Canadá, llegaron en grupos muy paupérrimos que solo podían comerciar con la población originaria, pero ni siquiera la llegada de Colón fue la primera, ¿no? Sin embargo, sí fue el primer proceso orquestado de invasión, porque lo repito, Europa es un páramo muerto, sin tierras fértiles, sin recursos, y lo que van a encontrar aquí, más allá de metales preciosos, es una cantidad de tierras inimaginable donde echas una semilla y crece maíz, crece cacahuate, crece jitomates, crece calabaza, crece la papa en el caso peruano, crece el cacao en el caso mesoamericano, la vainilla, etcétera, etcétera, mientras en Europa incluso la dieta era terrible, y eso se va a modificar y va a ser el punto principal para el ascenso de Europa como un sistema planetario de explotación, que es precisamente el sistema mundo capitalista actual. Sobre este análisis que haces y para entender, ¿cómo fue posible que un grupo de filibusteros, o sea, la que fueron 13 en el caso de Pizarro y los 13 de la Isla del Gallo, unos cuantos filibusteros sometieran a civilizaciones brillantes? El reino de Castilla y León no superaban las 300 o 500.000 personas y en el Tahuantinsuyo habían 11 o 12 millones de personas. Cuando hice esta pregunta, alguien me respondió y me dijo, lo que pasa que los europeos tenían 3 cosas que la gente de la Vía Yala no tenía. ¿Cuáles? Hambre, enfermedades y una gran experiencia de andar matándose entre ellos. ¿Tú crees que por ahí va la cosa? Sí, agregaría otra también, la virulencia, creo que lo mencioné hace ratito, ¿no? Las enfermedades, eso va a servir de hecho para el expolio. Y porque en el caso, por ejemplo, mesoamericano y antillano van a aprovechar las contradicciones y enfrentamientos tradicionales entre diversos pueblos. En el momento en que se dan, en el caso mesoamericano es muy emblemático, cuando comienza el asedio en contra de los mexicas, México-Tenochtitlan, se van a mandar embajadas en dirección a lo que actualmente es el estado de Michoacán en la costa del Pacífico mexicano, para tratar de hacer una alianza entre las dos grandes superpotencias. Bueno, realmente había 3, las ciudades-estado mayas, México-Tenochtitlan y el Imperio Purépecha. Entonces van a mandar los mexicas una embajada hacia los calzoncín purépechas para tratar de forjar una alianza superpotente que sí hubiera podido derrotar precisamente a los ibéricos, y esto no ocurrió. Los purépechas, de hecho, a la postre van a tratar de fraguar una cierta paz con los españoles, pero obviamente confiaron en ellos y los van a acabar exterminando a la misma usanza que los purépechas. Si el escenario hubiera sido distinto, porque por ejemplo, cuando llegan los españoles a las Antillas, que fue la primera entrada del colonialismo europeo y las atrocidades europeas, la población fue barrida por completo. Se estima más o menos que murieron aproximadamente, no se sabe, hay como 3 tesis. La tesis más pequeña que dicen que fueron entre 10 millones, la tesis intermedia, que es con la que yo me quedo, que afirma que murieron 60 millones de personas, y la tesis que le llaman alcista, que son entre 100 y 120 millones de personas en todo el continente, ¿no? Ahora, cuando llegan los españoles a suelo antillano, van a barrer con la población taína. Y esos informes... No queda uno solo, ¿eh? No hay un solo taíno sobre el planeta. Sí, y justamente esos informes van a llegar a la América continental. Los van a llegar a escuchar en Tenochtitlan, pero los van a decir, no, probablemente son rumores, como presagios. Los españoles y principalmente los europeos se han refugiado mucho en la superstición mexica, porque decían que Cortés era el regreso de Quetzalcóatl, etcétera, la superstición, ¿no? Pero en el momento en que llegaron los españoles y se logró masacrar al primero, se dieron cuenta de que eran seres humanos, ¿no? ¿Por qué lograron los españoles realmente? Creo que hay 3 motivos principales. 1, las enfermedades que traían. 2, principalmente aprovechar las contradicciones, por ejemplo, entre los diversos pueblos. Ya mencioné el caso purépecha y mencioné el caso mexica, ¿no? Y 3, en algunas ventajas tecnológicas y por la mentalidad de combate, de botín y de despojo que ellos traían. Acabas de mencionar que ellos venían de una violencia. ¿Qué violencia era esa? Concretamente en la península ibérica, la destrucción de todos los estados islámicos de Al-Ándalus, finalmente la caída de Granada, la caída de Córdoba, previamente, y además la expulsión de los judíos y la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. En ese momento todavía no existe el concepto de racismo. El concepto de racismo surge en el siglo XVIII, pero hay algo que podríamos considerar
En ese momento es una civilización cristiana que deplora todo lo no cristiano, lo judío, lo musulmán, pero también lo pagano. Y en este momento, cuando lleguen aquí, les hacen una guerra justa, la matanza por la misma matanza y la matanza por el botín. El botín obviamente también existía en las realidades de nuestra América, pero una visión totalmente distinta. En el caso mexica, por ejemplo, había un botín sagrado, justamente prisioneros de guerra para el sacrificio, para mantener la misma lógica tradicional que se había ejercido en Mesoamérica desde hace, pues desde el periodo preclásico, desde 2500 años antes, ¿no? En ese momento, cuando llegan los españoles, y es la guerra, el homicidio, justamente por el enriquecimiento, algo muy, muy extraño al nivel que ellos lo traían para la población americana. Y creo que esos fueron los 3 factores determinantes: la violencia que traían, la virulencia que también cargaban, y finalmente aprovechar las contradicciones entre los distintos pueblos, hasta cierto punto, porque después de ir en contra de los imperios centralizados de Mesoamérica, en el caso mexica y el caso purépecha, ya fueron contra pueblos que no podían, porque les dieron la guerra de guerrillas cuando fueron a otras regiones llamadas Oasis América y Aridoamérica, la Gran Chichimeca hacia el norte, donde los españoles realmente jamás pudieron colonizar a profundidad, pues hasta el fin del colonialismo español en suelo americano, en suelo mesoamericano, que se va a convertir en México en 1821. Ahora, en este escenario has mencionado algo sobre lo que me gustaría que veamos más en profundidad. Divide y reinarás, una vieja forma de hacer política que se convirtió en doctrina. Desde que llegaron, la gran labor de los que llegaron fue peleate con este, y luego yo me quedo con lo de ambos. Lo mismo hicieron en el Tahuantinsuyo, ya cuando se instalaron los virreinatos, los Habsburgo hicieron exactamente lo mismo. Divide y reinarás, los virreinatos no podían comerciar entre ellos, y no quiero salirme del tema, pero vemos básicamente lo mismo que está pasando en la Franja de Gaza ahora mismo. Sí. Divide y reinarás, una doctrina de colonización a partir de voy a hacer que se pelee con que se maten, y al final me llevo yo la riqueza de ambos. Un viejo truco que sigue funcionando, Mark Acme. Sí, no te sales del tema, porque a fin de cuentas el colonialismo sionista es un proyecto forjado por europeos para invadir otros territorios fuera de Europa. Y prácticamente es en la concatenación de procesos imperialistas, es el último, cuando justamente el proceso en América fue el primero, es la evolución de ese proceso, ¿no? Divide y vencerás tenemos en el caso del mundo araboparlante, cómo llegan las superpotencias y quiebran las posibles relaciones entre chiíes y suníes, entre cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que ocurrió en Solamericana, es lo mismo que utilizó el Raj británico en la India, y posteriormente con la independencia de la India para dividir a una superpotencia que puede decir la India unida, unificada entre Pakistán, India y Bangladesh. Es la misma estrategia y lo siguen haciendo, ¿no? Y ahí va muy encaminado en la modernidad y en la época contemporánea el tráfico de armas. Totalmente llenar tus bolsillos gubernamentales con armas de gran calibre para que acabes con tu vecino, cuando el gran enemigo es precisamente aquel que te vende las armas, ¿no? Es la misma estructura de imperialismo. Bueno, en ese momento todavía no existe el imperialismo en el siglo XV-XVI, con la llegada de los españoles a América, porque todavía no existe capitalismo. Pero ahorita, de hecho, mencionaste el craso error, ¿no? Porque, por ejemplo, no permitir que los virreinatos, en el caso del sistema colonial español que ejercían, que comerciaran entre ellos. Eso va a permitir que otra potencia rival de los españoles los rebasara por completo, y eso precisamente son los ingleses y los franceses, porque ellos iban a lograr desarrollar el capitalismo, no hacia España, que va a perder sus colonias gran parte de ellas a comienzos del siglo XIX, ¿no? Has mencionado a Inglaterra, y es un elemento que no puede estar lejos de este debate. Sí. Cuando cualquiera de nosotros, hombres de Latinoamérica y el Caribe, la patria grande, habla con algún intelectual español, incluso la leyenda negra, progresista, entonces dicen, no, hermano, es que te han contado una leyenda negra, y esa leyenda negra la inventaron los ingleses porque nos odiaban a nosotros los españoles. Y yo digo, loco, es que tienes que entender que desde la mirada del hombre y la mujer de Latinoamérica me importa un pepino tu historia de la historia de la leyenda negra, porque aquí teníamos una cultura floreciente y la canibalizaron. Y esa no es una leyenda negra. Es difícil. Europa todavía, es más, creo, los sectores más desarrollados intelectualmente les cuesta entender eso, ¿no? ¿O qué ves ahí?
Sí, por supuesto, o sea, y de hecho no es la única leyenda negra, porque los ingleses o los franceses o irlandeses también dicen que hay leyendas negras en su contra orquestadas por las otras potencias coloniales rivales, ¿no? No, por supuesto, había competencia entre las potencias, pero esta leyenda negra se enfrenta a la leyenda rosa ibérica, que ellos vinieron a civilizar, y nuevamente volvemos a la coyuntura actual, que es el mismo proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando atacas las atrocidades del ente colonial sionista, empatándose con la coyuntura actual? Te tachan de antisemita, a pesar de que sea semita, de terrorista, de bárbaro, promotor del terrorismo, etcétera. Exactamente lo mismo. De acuerdo a la narrativa oficial de la historiografía europea, pero principalmente española, los ibéricos llegaron a civilizar el continente americano, y lo mismo con los portugueses, ¿no? Cuando todos sabemos que ese proceso de civilizar implicó saqueo, destrucción, homicidio, genocidio también, y por supuesto, lo más importante, creo yo, de la par del genocidio, el historicidio, porque sabían perfectamente que a través de la documentación y narrativas distintas contemporáneas podíamos orquestar una narrativa distinta, y ese es un gran problema hasta la fecha dentro de las múltiples culturas que aún resisten en América, que no se puede elaborar a través de fuentes documentales una historia distinta, porque todo es a través precisamente de la llamada visión de los vencidos, que también es un concepto muy polémico, ¿no? Porque es similar al encuentro de dos mundos. No se encontraron, hubo un desencuentro profundo, y estamos viendo que el mundo que quedó avasallado por el nuevo mundo que llegaba fue totalmente destruido, ¿no? Entonces, lo importante es entender que no hay una leyenda negra, hay una realidad que fueron la destrucción de múltiples culturas en todo el continente, y no más me refiero a las atrocidades cometidas por los españoles, sino también por los ingleses más al norte, los franceses en el Caribe, que no nada más implicó, es muy curioso, creo que el caso antillano vuelve a ser emblemático, ¿no? Después de los españoles en las Antillas Mayores barrieron con la población originaria, taína, tuvieron que, al grado de salvajismo que llegaron, tuvieron que trasladar seres humanos esclavizados desde África para acá, para que fueran la nueva fuente, la mano de obra esclava, para enriquecerlos. O sea, además del crimen del exterminio, genocidio primigenio, luego vino la población esclavizada, tanto por españoles, pero también por franceses. El caso haitiano es muy emblemático, ¿no? Borraron a los taínos, los exterminaron, trajeron africanos esclavizados, primero españoles, luego los franceses, luego por un momento los británicos. Viene la independencia de Haití, y en honor a la población exterminada, la población afrodescendiente nombra el país Haití, tierra de las montañas, que Haití no es una palabra africana, es una palabra taína utilizada por la Segunda República Independiente, que son los haitianos, en honor a la población exterminada por parte de los españoles, franceses, británicos, y a la postre, el caso haitiano también, estadounidenses, ¿no? Por eso es importante también considerar en la misma narrativa a los afrodescendientes como un pueblo originario, porque trasladaron su vida absolutamente desde un lado del Atlántico hasta acá, ¿no? Son dos Áfricas, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, en ese mismo escenario actual, hay que entender que resistir frente a la narrativa historiográfica de imposición, racismo y supremacía, tanto española como inglesa, estadounidense, porque los estadounidenses hicieron lo mismo que sus progenitores británicos, es también resistir a los procesos contemporáneos de exterminio, pero también de historicidio, y el caso palestino es muy emblemático también en esta misma coyuntura. Una versión cínica de la leyenda negra la escuché increíblemente de un argumentador belga que decía que lo de Leopoldo II había sido una leyenda negra desarrollada por los estadounidenses y por los ingleses para afectar los intereses de una potencia emergente, porque ellos siempre habían sido los pobres y pequeños de Europa. Oye, pero Leopoldo fue la peor, o sea, no sé si lo peor, pero... Que es difícil, hay mucha competencia, es lamentable, pero es así. No, pero los belgas diciendo, no, nosotros somos víctimas de una leyenda negra. No, a ver, para que no sepa, igual hay gente que no conoce el caso, porque no está, a diferencia de los procesos coloniales españoles, portugueses e ingleses, el proceso belga es raramente conocido. Juan José se refiere al proceso que hicieron los belgas en el Congo, casi en el centro geográfico de África, donde crearon una colonia llamada, el Congo belga, que incluía zonas como Katanga, riquísimas en minerales, pero también en agricultura, donde se cometió un genocidio brutal que también implicaba la decapitación, la mutilación de seres humanos. No se sabe exactamente el número de seres humanos, pero se estima más o menos que fueron 2 millones, 3 millones, si no es que más, ¿no? Y justamente esta leyenda, vuelvo a lo mismo, por eso hay leyendas negras en contra de todos los imperios coloniales, entre comillas, fomentada por otros imperios coloniales. Por supuesto que la hay, pero todas sus atrocidades son reales. Y ahora lo quieren bañar
que es una medida de último momento, precisamente por el periodo crítico que vive Occidente. Se quieren dar baños de pureza creando, los venimos a civilizar. Somos países hermanos en esta narrativa pantallidiotas de la llamada iberósfera o la iberofonía, que todos somos países. Obviamente lo que intenta al otro lado del Atlántico, concretamente España, es buscar recursos, porque saben perfectamente que son europeos y saben perfectamente que no tienen ningún recurso, materia prima para sobrevivir, sino es a través del expolio y el colonialismo. Ok, entonces, en ese escenario no nos vinieron a civilizar, acá habían civilizaciones brillantes Claro. que no tenían ni las enfermedades ni el hambre y no habían desarrollado las técnicas militares que en aquel entonces existían. Hay un intelectual mexicano-argentino, Enrique Dussel, no sé si lo Sí. cito correctamente, ¿sí? Tiene una expresión que me pareció oro en polvo. Los pueblos de América Latina tienen que independizarse, tienen que lograr su independización intelectual, pero sobre todo esta independización intelectual tienen que hacerlo los pensadores de la izquierda latinoamericana, que siguen mirando desde Europa, ¿no? Y algo parecido me dijo hace unas semanas atrás Atilio Borón, que me decía, cuando doy cátedra y me encuentro con mucha gente muy bien estudiada, que han leído todos los clásicos europeos, y luego le pregunto, oye, ¿leíste las cartas ¿cómo se llama?, de Bolívar, esas que escribió en Jamaica? Tin, 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 tin. Entonces, hay como mucha tarea pendiente ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el eurocentrismo, ya en su faceta más contemporánea, el occidentalocentrismo lo toca absolutamente todo. Un intelectual bien preparado no va a estudiar, en el caso mexicano, en una escuela normal para maestros, o una escuela rural. Él va a buscar acceder a una beca en París y va a absorber el mismo discurso eurocéntrico, porque a fin de cuentas el eurocentrismo lo toca prácticamente todo, porque después de la independencia que surgen las repúblicas latinoamericanas, en teoría independientes, viene la subordinación a las élites eurófilas, y al mismo tiempo la subordinación a otra potencia europea, entre comillas, ya nativa, que es Estados Unidos. O sea, el proceso se repitió. Tiene que haber dos procesos de independencia. Uno, el primero, de las potencias de ultramar, y el segundo, del colonialismo interno, porque en el caso de mexicano pues, sigue habiendo un régimen de castas, de colores, donde principalmente acceden eurodescendientes al poder, y la población originaria, principalmente, bueno, en primer lugar los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos, pues no tienen ningún poder y no tienen ninguna narrativa en contra de eso. Apenas se está desarrollando, estamos en pañales, pero ahí vamos poco a poco. Citando algunos casos, mencionaste a Enrique Dussel y otros, Leopoldo C. es muy importante, etcétera, etcétera. Hay como esta frase emblemática, ¿no? Entonces vinieron a descubrirnos, nos tuvieron que descubrir los europeos para existir, cuando la existencia de los pueblos originarios es muy vasta. Y vaya, sería imposible nombrar a todas las culturas porque son cientos, si no es que miles de culturas originarias de este continente, pero por mencionar algunos casos, tenemos el caso purépecha, tenemos el caso mexica, el caso totonaco, el caso maya, me refiero al periodo contemporáneo a la llegada de los europeos, el caso inca, todos los pueblos amazónicos, etcétera, etcétera, no terminarían, ¿no? Y de acuerdo, si hay múltiples narrativas desde Europa a través de los colonizadores, los imperios coloniales, deben de existir narrativas que muestren un pasado que ha sido totalmente, ¿cómo llamarlo?, nebuloso u oscurecido o criminalizado o demonizado por parte de los europeos. Y llegamos justamente en este momento coyuntural donde la tecnología permite vincularnos con otros contextos para buscar justamente eso, nuevas narrativas. Sobre esto, yo tengo una posición, ¿no? Creo que nuestros intelectuales no solo tienen que quedarse e investigar, tienen que salir, tienen que aprender idiomas, tienen que ver otras realidades, tienen que tener mucho roce. Ya no, yo digo, soy descendiente de los incas, pero no soy un nativo americano del siglo XVI. Necesitamos pisar otros lugares, ver otras academias, ver otras experiencias, pero no perder nuestra esencia en función de reconocernos, de apropiarnos otra vez de nuestra narrativa, Sí, o sea, de describirnos a partir de lo que nosotros somos, ¿no? Hablaba con este amigo español y le decía, oye, Imperio de los Incas, yo no conozco ningún Imperio de los Incas, cuñado. Digo, había una vaina que se llamaba el Tahuantinsuyo, pero el Imperio no había, le digo. No, entonces todo un debate, o sea, para reapropiarnos de nuestra propia identidad. Y esto se trasluce a, por ejemplo, ¿no?
estamos como muy rezagados en términos de desarrollo de ciencia y tecnología, pese a que antes de la llegada de los españoles aquí se hacía ciencia, se hacía tecnología. En las costas de Nazca se hacía neurocirugía, se operaba el cráneo y hay vestigios de que su neurocirugía era exitosa. Pero así como llegamos ahora, creo que necesitamos salir al roce, a buscar, a ver qué traemos. Y yo tengo acá una cosa con lo que tiene que ver con la tecnología, el 5G, la inteligencia artificial y todos estos elementos nos agarran descolocados. Sí. Cristian, tú y yo, y no quiero mencionar marcas para no complicarme ni nombres de nadie, estamos ahora, la magia del Internet, ¿no? Un mexicano y un peruano, descendientes de los mayas y los incas encontrándose conectados por un aparatito de estos, ¿no? Pero el momento que quieran, Cristian, nos desconectan Sí. y no te vuelvo a ver. Sí. Porque ellos son dueños de la cancha, pagan al árbitro, ponen el arco más cerca, más lejos cuando quieran, le pagan los sueldos de los jugadores de uno y del otro equipo, o sea, pero con todo eso les damos unas goleadas increíbles. Sí. Digo, si uno ve la cantidad de gente que ve los informes que presenta CNN, por ejemplo, o que presenta, no sé, Televisa, un canal modesto como el nuestro les gana, pero por goleada, en su cancha, con sus reglas, te mueven el arco cuando quieras, ¿sí? Con esa, sin embargo, aquí voy. No tenemos en propiedad la tecnología. Sí. Y a mí me preocupa mucho eso porque en cualquier momento se corta un cable por ahí y se acabó la historia, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que cierto sector de nuestra población, no digo todo, pero un gran sector, no va a ser el inventor del 6G. Nosotros no vamos a inventar el chat GTP 5 o 6. ¿Sí? No vamos en los próximos meses, nosotros no vamos a lanzar el competidor del iPhone 15. No lo vamos a hacer. Pero sí creo que nos podemos convertir en los mejores usuarios de la tecnología, de saber que hay un chip de 5 nanómetros y que podemos hacer magia con eso, que podemos tener capacidad de interconectarnos y comenzar a subirnos en la ola para ser los inventores, no del 6-7G, sino de repente del X1. Y con eso probablemente nos pongamos en la cresta de la ola. ¿Sería posible o es demasiado cándido mi punto de vista? Sí, digo, sin duda alguna sería un proceso largo. Y de hecho también es un reflejo de las luchas que siempre han se buscado entre las clases oprimidas. Controlar los medios de producción, socializarlos, colectivizarlos. Es lo mismo, colectivizar la tecnología, hacerla para todos. Y no solamente en las lenguas que estamos hablando. Sería más también válido dar la supremacía también a los pueblos originarios, porque en México se sigue hablando náhuatl, se sigue hablando purépecha, lo mismo en la zona andina, se siguen hablando sus lenguas ancestrales. En primer lugar es eso, mostrar que hay una diversidad de narrativas, pero también una diversidad cultural y lingüística, porque por supuesto yo me puedo definir como legatario cultural exclusivamente de los pueblos originarios, pero no soy un pueblo originario ni hablante de náhuatl, ni hablante de maya, y es justamente la importancia justamente de las luchas que también conllevan la apropiación y hacer suyos a la población los medios de producción, pero también los medios de información y de generación de más conocimiento y de generación de más tecnología. Y nuevamente, a partir de ese punto, que tu misma narrativa pueda contrarrestar. Aunque este punto, dime. En este punto que tú dices, apropiarnos de la narrativa, que el náhuatl hable lo suyo. Y aquí, tú y yo yo no soy quechohablante, hablo lo muy poco que sé de mi quechua, tan pobre, lo expreso acá, pero no somos originarios, pero somos un poco la bisagra entre nuestros pueblos que nos ven y dicen, oye, tú que tienes un canal de YouTube, esto, mira la magia, el otro día te vi hablando con Cristian Aer, mira que esto, que el otro, se van creando. Y en esto, creo, por tratar de ver el vaso medio lleno, yo soy un apasionado de ver siempre el vaso medio lleno, Cristian querido, ¿sí? Creo, escuchando a Fidel Castro, que había una batalla que era la más importante de todas, que era la batalla de las ideas. Y creo que la estamos ganando, pero por goleada. Con cancha que no es nuestra, con arcos que te lo cambian cuando quieren.
estamos ganando por goleada y creo que ese es el punto sobre el que se va a construir la patria grande de una manera vertiginosa. No sé si veo demasiado buena onda esto, pero por ahí creo que es la cosa. ¿O qué Sí. opinas? Sí, digo, creo que en los últimos 20 años la guerra cultural, yo no puedo catalogar que sea una batalla ganada, porque la lucha, por supuesto, Sí, continúa, yo ¿no? sé que no le hemos ganado para Sí. nada, pero Sin la vamos embargo, metiendo, ajá, vamos, los primeros 10 minutos del primer tiempo vamos sí. metiendo muy buenos goles. Creo que la ventaja que hay es que los focos de disidencia y de antagonismo a la narrativa hegemónica que es dominante, que es una nada más, la principal, es solo una narrativa, no puede avasallar a múltiples focos de disidencia cultural, intelectual y también a través informativa. Y esa es la gran ventaja, ¿no?, que tenemos, que son muchas posiciones, pero que van encaminados justamente. Ni siquiera puedo hablar de una lucha conjunta, es más bien tratar de contrarrestar una narrativa monolítica que te aplasta constantemente, que no puede aplastar a todas, tanto por la tecnología como por muchas otras características. Esto que me dices me hace pensar en lo siguiente, es que tú miras los youtubers y cada quien tiene su propia posición, ¿no? O chicos produciendo para TikTok, pero nadie los está llamando para decir, muchachos, esta es la agenda de hoy día. No, es gente que va, y si nos hemos unificado en una vertiente, es precisamente en respuesta al abuso narrativo y de otro tipo del otro lado. O sea, si alguien nos podía unificar, era precisamente el malo que estaba allá y que a la fuerza nos quería meter a cocachos su punto de vista, creo, ¿no? No sé qué opinas. Sí, no, y no nada más es en América Latina, y no nada más son medios independientes. Otras naciones fuera del contexto latinoamericano, en otras regiones del planeta, se han visto beneficiados también por esta tecnología. Tenemos el caso de múltiples, por ejemplo, televisoras, incluso nacionales oficiales, que no han podido ser contrarrestadas por el gobierno estadounidense o los países europeos, los grandes medios, conglomerados mediáticos y los nombres que todos conocemos, ¿no? CNN, BBC, Associated Press, Deutsche Welle, etcétera, etcétera. Tenemos casos de Hispan TV o Press TV en el contexto angloparlante farsi, tenemos a RT, tenemos a Telesur en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos habla de que no puedo decir que los medios están democratizando, ese cliché no me gusta, pero lo que sí está pasando es que está cambiando el paradigma de quién accede y tiene el control de los medios de información y difusión de otras narrativas, y que eso va en todas las capas sociales, desde gobiernos, llegando hasta individuos comunes y corrientes de a pie, que por supuesto gran parte del contenido, sin duda alguna, es contenido basura, hay que mencionarlo, es un reflejo de lo que eran los grandes medios hace 40 años, pero también hay medios muy críticos que lamentablemente a veces, como tú lo mencionabas, son aplacados de la noche a la mañana. Sin embargo, el poder existe y visiones distintas ahí están. Y regresando un poco al tema, es lo importante. Por eso la visión dominante historiográfica, académica y mediática supremacista española con respecto a la llegada de los españoles hace más de 500 años. 531 años. 531 años, exactamente. Por eso es muy marginal, incluso en América Latina. Obviamente las élites arropan ese discurso, pero los pueblos no lo hacen. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque las mismas narrativas van contrarrestando eso, y son narrativas distintas. ¿Qué ocurrió en Latinoamérica? ¿Qué ocurrió en Mesoamérica? ¿Qué ocurrió en Ocisamérica? En la Amazonia, incluso en la habla, los lusoparlantes también tienen un mismo discurso, ¿no? Y van contrarrestando esa narrativa que se convierte en una narrativa marginal, digna solamente de fascistas y de reaccionarios, ¿no? ¿Sabes qué? La similitud de la reacción que he encontrado, por ejemplo, en youtubers africanos, es como si fuéramos primos hermanos. Porque lo somos. Sí, pues no. Y yo hablaba con un amigo que tienes que conocerlo además, colega tuyo, es historiador, Dagu Comenan. Y yo le decía, ¿cómo nos ven ustedes los africanos a los latinoamericanos? Y tuvo una expresión, son los hermanos del otro lado del mar. Y él está haciendo un trabajo de investigación que dice que antes de que el sujeto, alias Colón, saliera para Latinoamérica, hubo un rey, el país no me acuerdo, cuyo nombre era Mali, Abu Dhabi II, los Musa, ¿no? Que el tipo salió y dijo, oye, ¿quién vivirá al otro lado? Y mandó barcos, pero no mandó barcos a colonizar, sino mandó barcos llenas de oro, de riquezas, mandó a sus adivinos, a sus viejos sabios, por supuesto mandó soldados también, mandó especies, mandó telas. ¿Tú te imaginas que hubieran llegado un tipo de la lucidez de Abu Dhabi II, que era un tipo, o sea, brillante, ¿no? O sea, el destino tiene cruentos giros, ¿no?
Sí, digo, siempre se han tratado de... Y eso es muy interesante, digo, ya saliéndonos un poco de los medios, pero metiéndonos más en la academia. Hay investigaciones muy interesantes que se hacen en varias partes del continente, por ejemplo, la posible relación intercambio cultural, por ejemplo, en la zona michoacana con la zona andina, en la zona más norteña de los Andes, casi llegando a Ecuador, si pudieran haber vínculos comerciales o culturales, ¿no? Eso ¿Sabes es qué? muy ¿Sabes importante. antes que me olvide? Te quiero contar algo. Uh -huh. A 10 cuadras de donde vivo Ajá. hay un museo que es una colección privada. Bueno, es lo triste de, Sí. ¿no? Es una colección privada que perteneció a un hacendado que tenía extensos territorios, no terrenos, territorios, Sí. ¿sí? Pero entre esos territorios habían restos mochicas. Uh -huh. Entonces, él ha preservado, o sea, para bien, logró preservar todos los huacos, que son huacos, no sé si se entiende, es un... Sí, las como la- ¿cómo se dice? no, no, momias no, son huacos en la Al con, alfarería. sí, ok, Por sí, sí, ejemplo, sí. una jarrita, ¿no? Sí, aquí Pero en con México les rostro. llamamos tepalcates. Acá le llamamos huacos, Ok. ¿sí? Hermano querido, son huacos precolombinos, o Uh -huh. sea, pre-incas, Sí. pero con rostros africanos, chinos, del norte de Europa, y te juro que si yo no he visto, vi uno que me llamó poderosamente la atención porque se parecía mucho a unos nativos mexicanos que he visto que son altos, no me acuerdo cómo son, que viven al norte de México, Uh -huh. que son muy, muy callados, que no hablan mucho, que todavía viven y están en su cultura, que tienen un peinadito así, tipo cerquillo. Los seris tal vez, pero no estoy seguro. No, no No, sé. no, no. Ok, pero yo lo vi y dije, Uh este es -huh. mexicano, o sea, era como la escultura de un Sí. mexicano. Algo pasó, o sea, nuestra historia no está Uh -huh. narrada por No, completo, o sea, algo pasó, o sea, digo, sí, digo, tendrían que hacerse una cantidad extensa de análisis, carbono 14, etcétera. Es posible, yo nunca lo he descartado. En Michoacán, por ejemplo, el uso, por ejemplo, del cobre nunca fue tan generalizado ni tan importante para los pueblos de Mesoamérica, exceptuando la zona michoacana. El pueblo purépecha tenía gran dominio del cobre, que solo se puede equiparar al dominio del cobre que tenían los pueblos andinos. Incluso el nombre de ciertas culturas, de ciertas palabras, de ciertas lenguas, es muy distinto en la zona michoacana, el purépecha, por ejemplo, a lo que se habla en las regiones circundantes de Mesoamérica. Entonces, hay una teoría que no es muy descabellada, que dice que hubieron relaciones comerciales y culturales muy importantes entre la zona andina y la zona purépecha o protopurépecha. De hecho, si no me equivoco, el purépecha es una lengua aislada, no pertenece a una gran familia de lenguas. Y eso quiere decir que, por supuesto, existieron contactos entre los pueblos del sur del continente con el norte del continente y que también existieron intermediarios en el centro de América, que no incluso... tendría nada de extraordinario en No, realidad, ¿no? no. Porque, por Sí. ejemplo, el nombre Perú viene de que hacia la parte noreste de Colombia, uno de los exploradores vio llegar un tipo no sé, con 40 o 60 llamas que jamás había visto en su Sí. vida, bajando de un cerro, y le dijo, oye, ¿de dónde vienes tú? Y estaba en un río que se llama Virú. O sea, se encontró, le dijo, no, detrás del río Virú, ahí es donde tú tienes que ir, porque, o sea, ahí es donde es. No les hubiera dicho. Sí, pues. Sí, es muy importante y nuevamente aterrizando eso, digamos, en la vida diaria, eso permite los vínculos históricos que hay incluso desde antes de la llegada de los europeos, eso puede permitir y facilitar nuevas narrativas antagónicas al supremacismo del otro lado del Atlántico, tanto para referirse al pasado de hace medio milenio como al presente, que obviamente seguimos amenazados por la depredación colonial, ya sea de europeos o de estadounidenses y canadienses. Mi querido Cristian Nader, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos grabado 2 programas con Sí. Cristian. Hoy día sale uno y van a disfrutar luego el otro. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan, por favor, los programas que hace Cristian en su canal Exosapiens, ¿es correcto? Correcto. Exosapiens. Yo les sugeriría que masivamente nos vayamos después de ver este video a dar una vuelta por el canal de Cristian Nader allá
Exosapiens. Pongan Cristian Nader y va a salir Exosapiens y esto. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas. Desde el Semanáhuac, el Valle de México, México Tenochtitlan, te doy las gracias a ti, Juan José. Muchas gracias. Hermano a tu público querido, también. desde las tierras de los incas, en mi muy mal hablado quechua, Tupananchis Kama. La traducción es hasta que nos volvamos a encontrar.